Hermano Lin, tú das testimonio de que el Señor Jesús ha regresado y se ha encarnado para realizar su obra. Pero yo no lo entiendo. Todos sabemos que el Señor Jesús era la encarnación de Dios. Al terminar su obra fue crucificado y luego resucitó. Se apareció a todos sus discípulos y ascendió a los cielos en su glorioso cuerpo espiritual. Como dice la Biblia, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Amén. Así que son las Escrituras las que nos confirman que cuando el Señor regrese, será su cuerpo espiritual resucitado el que se nos aparezca. En los últimos días, ¿por qué Dios se encarna en el Hijo del Hombre para realizar la obra del juicio? ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo espiritual resucitado del Señor Jesús y su encarnación como Hijo del Hombre? Este asunto aún me resulta bastante confuso. Háblanos de ello, por favor. Sí, por favor. La Biblia lo dice claramente. Este mismo Jesús vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús resucitó como cuerpo espiritual. Y su segunda venida también deberá ser como cuerpo espiritual resucitado. Es lo más lógico. ¿O acaso estoy equivocada? Decís que Dios de los últimos días se ha encarnado para la obra del juicio. Creo que es imposible. La mayoría de los fieles cree que el Señor regresará y se les aparecerá en su cuerpo espiritual. Es decir, con el que el Señor Jesús se apareció al hombre durante 40 días tras su resurrección. Los creyentes lo tenemos claro. Aparentemente el cuerpo espiritual del Señor Jesús después de su resurrección es la misma imagen de su encarnación. Pero el cuerpo espiritual no está limitado por el mundo material, el espacio o el lugar. Aparece y desaparece a voluntad para sorpresa y estupefacción del hombre. La Biblia recoge algunos relatos de ello. Antes de que el Señor Jesús fuese crucificado, hablaba y obraba en la humanidad normal de la carne. Al expresar la verdad, relacionarse con la gente o hacer milagros, la gente lo consideraba normal. Lo que veía la gente era que, en verdad, la carne obraba, padecía tormentos y pagaba el precio. Al final, esa carne fue crucificada por los pecados del hombre, dando por finalizada así la obra de redención de Dios. Esto está ampliamente aceptado. Pensad por un instante. ¿El cuerpo espiritual del Señor Jesús habría podido realizar igual su obra? ¿Relacionarse con la gente, padecer el tormento y pagar el precio? ¿Habría podido ser crucificado? No podría haber hecho nada de eso. Si su cuerpo espiritual hubiera hecho la obra, ¿podríamos los humanos relacionarnos tan fácilmente con él? ¿Podríamos mostrar el carácter pervertido? ¿Podríamos formar conceptos sobre él? ¿Nos atreveríamos a rebelarnos contra Dios y a juzgarle? No, claro que... Eso sería imposible. Todos los hombres tienen una humanidad normal y están limitados al mundo material, el espacio y el lugar. El pensamiento humano también es normal. Si el hombre llegara a entrar en contacto con la obra del cuerpo espiritual, sería presa del pánico. Llegaría a pensar de forma alocada y maniática. A Dios le resultaría difícil llevar a cabo con éxito su obra de salvación de la humanidad. Por ello, lo que consigue dentro de los límites de la humanidad normal supera los logros del cuerpo espiritual. A lo largo de las eras, el pueblo elegido de Dios nunca experimentó la obra de su cuerpo espiritual. Sería improcedente que el propio cuerpo espiritual expresara la verdad, se relacionara con la gente y pastoreara las iglesias. Si el hombre viera el cuerpo espiritual del Señor, sentiría terror. Ahora lo entiendo más claramente. Hermanos y hermanas, la obra del juicio que Dios realiza en su segunda venida utiliza la expresión de la palabra para purificar, salvar y perfeccionar al hombre.
también pretende dejar al descubierto y eliminar a los hombres, analizándolos y clasificándolos para luego premiar a los buenos y castigar a los malvados. Si Dios se apareciera con su cuerpo espiritual, se postrarían ante él todos los hombres. ¿Cómo separaría a los buenos de los malvados entonces? Además, si Dios se apareciera en su cuerpo espiritual, los hombres caerían presas del pánico y reinaría el caos. ¿Cómo realizaría Dios entonces la obra del juicio? Además, ¿cómo podría Dios cumplir su plan de hacer un grupo de personas conformes a su voluntad antes de las calamidades? Eso es cierto. Por tanto, en los últimos días Dios aún debe hacerse carne como Hijo del Hombre con una humanidad normal. Solo así puede obrar y vivir en el mundo, expresar la verdad y juzgar y purificar al hombre de manera práctica para liberarlo de la influencia de Satanás, salvarlo y convertirlo en pueblo de Dios. Es cierto. El Señor Jesús encarnado obró en una humanidad normal para lograr la redención del hombre. El cuerpo espiritual resucitado del Señor Jesús se apareció a los hombres solo para demostrar que el Señor Jesús era Dios encarnado. Lo hizo para fortalecer la fe del hombre. Así pues, el cuerpo espiritual de Dios solo vino a aparecerse al hombre, no a realizar obra alguna. La carne encarnada de Dios debe tener una humanidad normal para poder obrar entre los hombres y lograr la redención y la salvación de la humanidad. Sí. Por tanto, si Dios quiere salvar a la humanidad en su obra del juicio en los últimos días, debe encarnarse y obrar en una humanidad normal para lograr el mejor resultado. Él no se aparecerá al hombre en el cuerpo espiritual del Señor Jesús para realizar la obra del juicio. Esto es algo que todos nosotros los fieles debemos tener claro. Solo al hacerse carne para hacer su obra puede Dios purificar y salvar al hombre. Tras esta charla, lo tengo más claro. El cuerpo espiritual del Señor Jesús es solo para aparecerse a los hombres, pero no para obrar. Sí. Cierto. Cuando el Señor Jesús realizó la obra de la crucifixión, su cuerpo espiritual resucitado se apareció durante 40 días. Lo hizo para que la gente viera que el Señor Jesús era la encarnación de Dios. Solo el Espíritu de Dios hecho carne puede resucitar y convertirse en cuerpo espiritual. Teniendo esto en cuenta, era crucial que Dios se encarnara para llevar a cabo su obra. Sí. Sí. Solo encarnándose pudo Dios redimir a la humanidad a través de la crucifixión. Solo encarnándose puede Dios expresar la verdad, juzgar y purificar al hombre de forma práctica y real. Y salvar a la humanidad totalmente del pecado. Para comprender aún mejor la relevancia de la encarnación, leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: Él se hace carne, porque ésta también puede poseer autoridad. Y Él puede llevar a cabo la obra entre los hombres de una manera práctica, visible y tangible para el hombre. Esa obra es mucho más realista que cualquier otra hecha directamente por el Espíritu de Dios, que posee toda autoridad. Y sus resultados también son evidentes. Esto se debe a que su carne encarnada puede hablar y obrar de una forma práctica. La forma externa de su carne no tiene autoridad y los hombres pueden acercarse. Su esencia conlleva autoridad, pero ésta no es visible para nadie. Cuando Él habla y obra, el hombre es incapaz de detectar la existencia de su autoridad. Esto es incluso más favorable para su obra práctica. Si Dios no se hace carne, se queda como el espíritu invisible e intangible para el hombre. Este es una criatura de carne. Y el hombre y Dios pertenecen a dos mundos diferentes y son de distinta naturaleza.
El Espíritu de Dios es incompatible con el hombre de carne y no se pueden establecer relaciones entre ellos. Además, el hombre no puede volverse espíritu. Así, el Espíritu de Dios debe pasar a ser una de las criaturas y hacer su obra original. Dios puede ascender al lugar más elevado y humillarse volviéndose un hombre de la creación, obrando y viviendo entre los hombres. Pero estos no pueden ascender hasta el lugar más elevado y volverse un espíritu, y mucho menos descender hasta el lugar más bajo. Por tanto, Dios debe hacerse carne para llevar a cabo su obra. Algunas cosas sobre el Dios encarnado son distintas de cómo se las imaginan los seres humanos, que son invisibles, impalpables, misteriosas, y que Él es capaz de saber algo sin verse limitado por el espacio o la geografía. Si es así, entonces no es la carne, sino el cuerpo espiritual. Después de que Jesús fuera clavado a la cruz y más tarde resucitara, pudo atravesar la puerta. Pero ese era el Jesús resucitado. Antes de la resurrección, Jesús no podría haber pasado a través de un muro. No hay manera. Estaba limitado por el espacio, la geografía y el tiempo. Este es el aspecto normal de la carne. Sigamos leyendo. Hermano Lin, ¿podríamos ver la palabra de Dios Todopoderoso? Claro. De acuerdo. Genial. Puedes sacarlo. Hermano Son, gracias al Señor. La palabra se manifestada en carne. Esta es la palabra manifestada en carne. Gracias al Señor. Alabado sea Dios. Id todos a la página 1355. Dios Todopoderoso dice: porque el que es juzgado es el hombre que es de la carne, y se ha corrompido. Y no es el espíritu de Satanás el que es juzgado directamente. La obra del juicio no se lleva a cabo en el mundo espiritual, sino entre los hombres. Nadie es más adecuado y está más calificado que Dios en la carne para hacer la obra de juzgar la corrupción de la carne del hombre. Si el juicio lo llevara a cabo directamente el Espíritu de Dios, entonces no lo abarcaría todo. Además, sería difícil que el hombre aceptara esta obra, porque el Espíritu no puede venir cara a cara con el hombre, y por esta razón los efectos no serían inmediatos. Mucho menos el hombre sería capaz de contemplar con mayor claridad el carácter de Dios que no ofende. Satanás solo puede ser completamente derrotado si Dios en la carne juzga la corrupción de la humanidad. Si esta obra la hiciera el Espíritu de Dios, entonces no sería una victoria sobre Satanás. Por naturaleza, el Espíritu es más exaltado que los seres mortales, y por naturaleza, el Espíritu de Dios es santo y victorioso sobre la carne. Si el Espíritu hiciera esta obra directamente, no sería capaz de juzgar toda la desobediencia del hombre, y no podría revelar toda la injusticia del hombre. Porque la obra de juicio también se lleva a cabo por las nociones que el hombre tiene de Dios, y el hombre nunca ha tenido ninguna noción del Espíritu, y así el Espíritu es incapaz de revelar mejor la injusticia del hombre, mucho menos de descubrir por completo tal injusticia. El Dios encarnado es el enemigo de todos aquellos que no lo conocen. Por medio de juzgar las nociones del hombre y su oposición a él, descubre toda la desobediencia de la humanidad. Los efectos de su obra
en la carne son más aparentes que los de la obra del Espíritu. Y así, el juicio de toda la humanidad no lo lleva a cabo directamente el Espíritu, sino que es la obra del Dios encarnado. La palabra de Dios Todopoderoso es muy clara. Vamos a ir todos a la página 1011. Solo haciéndose carne, puede Él transmitir personalmente sus palabras a los oídos de todos, de forma que todos los que tienen oídos puedan oír sus palabras y recibir su obra de juicio por la palabra. Solo ese es el resultado obtenido por su palabra, en lugar de la emergencia del espíritu que atemoriza al hombre para que se someta. Solo a través de esa obra práctica y extraordinaria puede el antiguo carácter del hombre, escondido profundamente en su interior durante muchos años, ser revelado plenamente, de forma que el hombre pueda reconocerlo y cambiarlo. Esta es la obra práctica de Dios encarnado. Él habla y ejecuta el juicio de una manera práctica para conseguir los resultados del juicio sobre el hombre por la palabra. Así son la autoridad de Dios encarnado y el sentido de su encarnación. De momento leamos hasta aquí. Dios Todopoderoso ha revelado el misterio de la encarnación. Su palabra nos abre los ojos de verdad. Es verdaderamente extraordinaria. Hermanos, por favor, habladnos un poco más. La palabra de Dios Todopoderoso explica claramente la diferencia entre la obra de Dios en su cuerpo espiritual y la de Dios encarnado. También revela la relevancia de la obra de Dios en su encarnación. Aunque el cuerpo espiritual del Señor Jesús pueda aparecerse cara a cara ante los hombres, el cuerpo espiritual aún les parece misterioso e inasequible. Suscita temor e inquietud en sus corazones. Como el cuerpo espiritual del Señor Jesús no puede relacionarse normalmente, ni puede obrar ni hablar de forma normal con los hombres, no puede, por tanto, salvar a la humanidad. Sin embargo, Dios encarnado es distinto. Se relaciona con los hombres de forma práctica y real, puede regar y proveer al hombre, al igual que el Señor Jesús, viviendo entre los hombres, expresaba la verdad y proveía en cualquier momento y lugar. Sus discípulos solían sentarse con él para escuchar sus enseñanzas y hablarle sinceramente. Él directamente los regaba y pastoreaba. El Señor Jesús los ayudaba a solucionar todos sus problemas y dificultades. Se les había dado una provisión de vida enorme. Ellos consideraban a Dios amable y maravilloso. Por eso fueron capaces de amar verdaderamente a Dios y obedecerlo. Solo cuando la encarnación de Dios llega entre el hombre, tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios, experimentarlo y conocerlo. Solo entonces podemos ver la maravilla de Dios, su sabiduría y su salvación práctica de la humanidad. Alabado sea Dios. Este es un aspecto de la relevancia y el valor práctico de la obra de Dios encarnado. Sencillamente el cuerpo espiritual no logra este resultado. Es genial que Dios se encarne para realizar su obra. Esta charla nos ha dejado algo muy claro. Solo encarnándose como hijo del hombre y obrando en una humanidad normal, puede Dios juzgar, conquistar y purificar al hombre de una manera práctica. El cuerpo espiritual del Señor Jesús no podría lograr un resultado parecido en su obra. Cierto. Cuando Dios se encarne como el Hijo del Hombre para hacer la obra del juicio y la purificación del hombre, los humanos trataremos a Dios como un ser humano común, porque aún debemos distinguir su encarnación de quién es Él en realidad. Incluso desarrollaremos nociones sobre la palabra y la obra de Dios. Trataremos a Cristo sin respeto y no lo obedeceremos. Mentiremos para engañarlo, lo juzgaremos e incluso nos opondremos a Él y lo condenaremos. Nuestra arrogancia, rebeldía y oposición
serán evidentes ante Cristo. Como dice Dios Todopoderoso, el carácter corrupto, la rebelión y la resistencia del hombre se ven expuestos cuando él ve a Cristo. Y la rebelión y la resistencia expuestas en dicha ocasión son más absolutas y completas que en cualquier otra situación. Es porque Cristo es el Hijo del Hombre y posee una humanidad normal que el hombre no lo honra ni respeta. Es porque Dios vive en la carne que la rebelión del hombre ha sido minuciosa y vívidamente traída a la luz. Por eso digo que la venida de Cristo ha desenterrado toda la rebelión de la humanidad y ha puesto claramente de relieve la naturaleza de la humanidad. A esto se le llama bajar del monte al tigre con artimaña y sacar de la cueva al lobo con artimaña. Terminemos aquí. Dios juzga, descubre, poda y trata a la humanidad de acuerdo con la realidad de su rebelión y oposición. La obra de Dios revela cómo es el hombre en realidad. Ante esas pruebas, aquellos que acepten la verdad se convencerán totalmente y admitirán su rebelión. Ellos también tomarán conciencia del carácter santo y justo de Dios, que no admite ofensa. Cierto. Y aceptarán sumisos el juicio y castigo de Dios, para que Él los pueda conquistar y salvar con su obra práctica. Como dice Dios Todopoderoso, el Dios encarnado es el enemigo de todos aquellos que no lo conocen. Por medio de juzgar las nociones del hombre y su oposición a él, descubre toda la desobediencia de la humanidad. Los efectos de su obra en la carne son más aparentes que los de la obra del Espíritu. Y así, el juicio de toda la humanidad no lo lleva a cabo directamente el Espíritu, sino que es la obra del Dios encarnado. El hombre puede ver y tocar al Dios en la carne. Y el Dios en la carne puede conquistar por completo al hombre. En su relación con Dios en la carne, el hombre avanza de la oposición a la obediencia, de la persecución a la aceptación, de la noción al conocimiento y del rechazo al amor. Estos son los efectos de la obra del Dios encarnado. El hombre solo es salvo cuando acepta su juicio. Solo llega a conocerlo, poco a poco, a través de las palabras de su boca. Es conquistado por él cuando se opone a él. Y recibe la provisión de su vida cuando acepta su castigo. Toda esta obra es la obra de Dios en la carne, y no la obra de Dios en su identidad como el Espíritu. Así pues, solo Dios encarnado realiza la obra del juicio de los últimos días y puede lograr el resultado de purificar a fondo al hombre y salvarlo. Gracias a Dios. Tras oír tus palabras, lo tengo más claro. Gracias a Dios. Aunque aún tengo que experimentar el juicio de Dios Todopoderoso, tengo claro que solo si Dios encarnado lleva a cabo el juicio, la purificación y la salvación del hombre, tendremos la oportunidad de contactar con Dios y llegar a conocerle de verdad. La obra de la encarnación de Dios es muy práctica. Gracias a Dios. Me avergüenza lo que voy a decir. Nunca comprendimos de verdad la palabra del Señor. Creíamos que cuando el Señor regresara, en los últimos días, descendería sobre las nubes. Durante años, he mirado a los cielos esperando que el cuerpo espiritual del Señor Jesús descendiera sobre las nubes. No se me ocurrió estudiar la obra de la encarnación de Dios en los últimos días. ¿Cómo he podido ser tan ignorante? Sí.